caso que les voy a presentar se llama desprendimiento de retina reumatógeno simulando una panuvitis exudativa. Lo vi en conjunto con la doctora Sandra García. Entonces, se trata de una paciente de 53 años, su motivo de consulta era me remiten, refería a cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución, consistente en disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, negaba antecedentes como trauma, refiere que previamente había sido valorado en el servicio de urgencias y traía consigo unos laboratorios y una ecografía. En el momento de la valoración estaba en tratamiento con atropina una gota cada 12 horas en el ojo izquierdo, prednisolona una gota cada 6 horas en el ojo izquierdo, la revisión por sistema negaba dolor lumbar bajo, negaba lesiones ulcerativas, lesiones en piel o descamativas, alteraciones auditivas. Adicionalmente negaba síntomas de pérdida de peso o síntomas respiratorios. Antecedentes personales, solamente era hipertensa, oftalmológicos negativo y negaba tanto quirúrgicos como traumáticos. Cuando estábamos revisando los paraclínicos, la paciente traía un hemograma del 9 de diciembre que no evidenciaba ni leucocitosis ni neutrofilia, la BCG estaba en 22, IgM para toxo negativo, IgG para toxo negativo, FTA-ABS negativo, RL negativo y factor reumatoideo negativo. Traía una ecografía la cual podemos evidenciar que estaba aumentada la cogencialidad del cristalino con algunas imagen hiperreflectivas en alta y mediana intensidad, con un desprendimiento de retina seroso, presencia de líquido subretinal y asimismo había presencia de desprendimiento coroideo. Con estas imágenes la remitían con un diagnóstico de una panuvitis posiblemente exudativa a determinar. Al momento de la valoración encontramos que el ojo izquierdo tenía movimiento de manos, las pupilas estaban dilatadas farmacológicamente, la biomicroscopía, en el ojo izquierdo encontrábamos un pterigion grado 1, en el segmento anterior la córnea tenía precipitado fino, celularidad de 2 cruces, tenía sinequias en 360 grados con una catarata nuclear de 2 cruces y al valorar el vitrio encontramos con células de 4 cruces, no había células de 4 cruces, la presión intraocular estaba de 10, el ojo derecho no tenía ningún antecedente, ningún hallazgo importante, y al valorarle el fondo de ojo encontramos que el ojo izquierdo tiene celularidad de 4 en el vitrio, el nervio óptico no permite pues evaluar detalles, pero encontramos que hay un desprendimiento de retina total con un desgarro a las 6 y un desprendimiento coroideo. Teniendo en cuenta esto, pues se da un diagnóstico de un desprendimiento de retina crónico en ojo izquierdo y el plan a manejar es una faco sin lío más vitrectomía posterior más retinopexia con banda más silicón más drenaje coroideos prioritarios y se continúa el tratamiento con esteroide una gota cada 4 horas en ojo izquierdo. Entonces, ¿cuáles llaman la atención aquí? Pues podemos ver, podríamos decir que es un paciente con una panuveitis asociada a un desprendimiento de retina crónico, reumatógeno. ¿Por qué creíamos que se sospechaba que era una panuveitis infecciosa inicialmente? Pues trazada la panuveitis y las personas que valoraron inicialmente encontraban un DR seroso, que es lo más usual. Entonces, en ese caso tocaría sospechar de patologías como bucollana quijarada, pero tiende a ser bilateral, o patologías de compromiso como sarcoidosis o algunos casos en la sífilis. Entonces es importante recordar los antecedentes de los pacientes. En este caso no había cirugías oculares recientes, no traumatismo ocular ni factores de riesgo sistémicos. Se descartaron igualmente procesos infecciosos concomitantes para que pues no estuvieran mascarando una trilogía infecciosa. Existen casos en los que hay desprendimiento de retina reumatógeno asociado a un gran nivel de respuesta inflamatoria, asociada con desprendimiento coroideos, formación de membrana vítrea y tracción retiniana. En este caso también hay que descartar el síndrome de Schwartz-Matsuo, el cual está relacionado con un desprendimiento de retina, celularidad en cámara anterior e hipertensión ocular. Es importante pues saber o reconocer que estos pacientes tienen una buena respuesta con el tratamiento con corticosteroides sistémicos y que también hay que descartar en algunos casos o patologías enmascaradas. Y en este caso, pues el DR reumatógeno tiene muy poca asociación a patología tumoral. Y este era el caso que les traía el día de hoy.
Gianni, ¿me devolves un momentico al título de la charla? No. Retina regmatógeno. Sí, sí. No, es que lo entendí como mal. Sí, es importante que ustedes insistirles en algo que ya en esta reunión hemos hablado. Nunca hagan diagnóstico de uveitis anterior sin mirar el fondo, ¿sí? Y nunca hagan diagnóstico de, sería el corolario de este caso, de uveitis posterior sin mirar cuidadosamente la retina, ¿sí? Porque hay muchos casos de desprendimiento de retina, bueno, no muchos, unos pocos casos de desprendimiento de retina regmatógeno que se presentan como uveitis. Y he tenido oportunidad de ver médicos tratando un desprendimiento de retina regmatógeno como una uveitis anterior, porque nunca dilató y miró el fondo. Y este es más posible todavía y nos puede pasar a todos, pues que uno trate un DR regmatógeno como una uveitis posterior si no es muy cuidadoso en el examen. Muy buen caso y muy buena enseñanza. Muchas gracias. A usted, doctor, gracias. Muchas gracias, Gianni. Continuamos con Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, Gabriel, ahí la estamos viendo. Listo. Bueno, buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es sobre una parálisis del sexto par. Es un caso que revisamos en conjunto con la doctora Ana Milena Bautista. El paciente nos llegó el 9 de diciembre, el motivo de consulta, entre comillas, veo doble. Se trata de un paciente masculino de 72 años de edad, quien refiere un cuadro inicialmente de 3 días de evolución consistente en cefalea en hemisferio izquierdo leve, sensibilidad en cuero cabelludo y refiriendo adicionalmente un episodio de pérdida visual transitoria de varios minutos de duración. El paciente no lo refirió que fue de media hora de duración en ambos ojos y posteriormente la aparición de diplopía horizontal binocular persistente. Como antecedentes relevantes, el paciente tiene una enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2, insulino dependiente y su degeneración macular, farmacológicos ASA, atorvastatina, clopidogrel, insulina y metoprolol, y quirúrgicos resistentes coronarios y una facomaslía en el ojo derecho, realizada en 2011 en el Instituto de Ciegos y Sordos. El paciente tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 20/70 con la corrección y el ojo izquierdo de 20/100. En la biomicroscopía se encontraba una córnea clara, una cámara profunda, la irregularidad del esfínter pupilar, un lío centrado y claro. En el ojo izquierdo también una córnea clara, cámara profunda, un cristalino con opacidad nuclear, 2 cruces y un iris sin alteraciones. Tiene unas presiones intraoculares dentro de parámetros de referencia y en el fondo de ojo, en ambos ojos, retina aplicada, un disco óptico rosado con excavación de 0.4 y múltiples grusas en el área macular. Aquí tenemos un video de la motilidad ocular, de cómo se encontraba el paciente en este momento. Aquí se puede evidenciar cómo se ve comprometida la abducción en el ojo izquierdo. Y se hace la respectiva valoración de los otros movimientos oculares, los cuales se encuentran preservados. Aquí alzamos un poco los párpados para que se evidenciara un poquito más el compromiso de la abducción en el ojo izquierdo. Se dejan los siguientes diagnósticos: una parálisis del sexto par en el ojo izquierdo, la catarata senil incipiente en ese mismo ojo, el antecedente de su degeneración macular, pseudofaquia en el ojo derecho, y nos llama la atención de que este paciente prefería síntomas compatibles con una arteritis de células gigantes, por lo que se solicitó hemograma y BCG, hemoglobina glicosilada, y se lo citó a un control con resultados. Paciente acude al control el 16 de diciembre. Con su diagnóstico previo, la parálisis del sexto par refiere persistencia de diplopia y con disminución de la cefalea referida previamente. Los paraclínicos se los tomó el mismo día de la primera consulta. Encontramos una hemoglobina glicosilada de 7.8 fuera de parámetros, hemograma normal y una BCG de 7 milímetros por hora, que es normal. Tenía las mismas agudezas visuales, con el mismo compromiso de la motilidad ocular y las presiones intraoculares dentro de parámetros de referencia. Se consideró que esta parálisis del sexto par era asociada a fenómenos microisquémicos por su diabetes mellitus descompensada
Se deja diagnóstico de cataratas en incipientes o degeneración macular y pseudofaquia en el ojo derecho. Se solicitó valoración por medicina interna y control con neurooftalmología en un mes. ¿Qué aprendizajes me deja este caso? En pacientes con parálisis de nervios motores se requiere una historia clínica completa y una exhaustiva evaluación oftalmológica en busca de otros signos y síntomas acompañantes que nos pueden brindar información adicional de la posible causa del cuadro. En pacientes mayores de 50 años, con síntomas tales como cefalea de reciente aparición, hipersensibilidad en la zona del cuero cabelludo y síntomas visuales, diplopia y pérdida de la transitoria de la visión, en este caso se debe sospechar un posible cuadro de una arteritis de células gigantes, por lo que la BCG nos contribuye a confirmar o descartar el diagnóstico. En pacientes con edad avanzada, con factores de riesgo vascular y una parálisis aislada del sexto par craneal, una mononeuropatía microvascular, en este caso isquémica, es la etiología más probable, y en pacientes con parálisis microvascular del sexto par mejoran espontáneamente después de unas pocas semanas o meses, por lo que se recalca la importancia de realizar un adecuado seguimiento o control. Muchas gracias, es el caso que tenía para el día de hoy. En este caso, ¿no consideraron pertinente hacer imágenes neurológicas? Por el momento no, porque cuando hay una parálisis aislada y con una descompensación metabólica, que en este caso es la diabetes, se opta por el fenómeno microisquémico. Cuando hay más compromisos de otros pares craneales u otros síntomas neurológicos, ahí sí se opta por la neuroimagen, pero en el caso del sexto par. Muy bien. Un pequeño comentario sobre presentación, no solo aquí, sino en general de pacientes, ¿no? Y es, uno puede resumir todo un examen, decir, el examen oftalmológico es normal, a excepción de una catarata leve y unas drusas. Y se ahorra tener que decir la agudeza visual en el ojo derecho era tal, en el ojo izquierdo era tanto, con corrección tanto, y la córnea clara, la cámara anterior profunda, el cristalino, ¿sí? Y se va al punto. El punto es la parálisis del sexto par. Ok. Y otra cosa, Gabriel, quería decirte es en la evaluación del balance muscular, es bueno poner que el paciente, si tenía endotropia en la mirada al frente, y medirla. Entendido, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Para las próximas. Cuando Gabriel, pases por estrabismo. Una pregunta. Y el paciente, si está muy incómodo, soy la doctora Blanco. Si el paciente está muy incómodo porque está viendo doble, ¿qué más le mandas? ¿Qué más le podemos hacer? Se lo puede mandar a ortóptica también, que le va a ayudar a facilitar en este caso esos ejercicios. Y lo importante en este caso es el seguimiento. Y obviamente recalcarle la importancia del control metabólico. Sí, hay pacientes que se quejan muchísimo porque dicen que se sienten súper incómodos, que no pueden caminar. Entonces, a veces la oclusión de ese ojo, del ojo comprometido, los puede ayudar un poco, ¿no? Porque a veces es supremamente incómodo estar viendo doble todo el tiempo. Y no ocluir, porque a veces los médicos generales mandan a ocluir el ojo bueno. Y pues no, en este caso sería ocluir el ojo que está comprometido para que él pueda caminar y hacer sus labores. Una cosa sencilla, pero que a veces no se les dice a los pacientes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Kate González. Hola, buenas noches. Bueno, el caso que voy a presentar hoy lo he titulado macroadenoma de hipófisis. Este es un paciente masculino de 57 años que vimos el 18 de enero en control con la doctora Bautista en neurología, neurooftalmología, y asiste porque tiene antecedente de un macroadenoma de hipófisis, con múltiples cirugías que se ha realizado por vía transesfenoidal, la última en el 2014, y ha tenido seguimiento porque ha presentado lesiones residuales. En el momento de la valoración, el paciente no refería deterioro de la agudeza visual ni otros síntomas asociados, y traía un campo visual y una resonancia magnética reciente de octubre del 2020. Tenía una resonancia magnética previa de febrero 16 del 2019, que ya se les muestro, pero como antecedentes quirúrgicos, pues los que ya les mencioné, la resección de macroadenoma de hipófisis en 3 ocasiones en el 2008 y el 2013, como antecedentes oftalmológicos,
Bueno, y antecedentes patológicos, hipertensión, losartán, amlodipino, y tenía también un hipotiroidismo que estaba siendo manejado pues, médicamente con levotiroxina. Esta es la resonancia que el paciente tenía previa y mostraba una lesión que medía aproximadamente 26 por 24 por 22 en la región celar y supracelar, que también mencionaban en el reporte que había una lesión residual. Entonces, al examen oftalmológico el paciente tenía una agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho de 20/20 y en el izquierdo mejoraba a 20/2. Y en el ojo izquierdo un test de colores que reportaba 7/11 y el ojo derecho normal. El resto del examen físico en movimientos oculares era normal, las pupilas en el ojo derecho estaban normal y el izquierdo 3/4 con un DPA de 1 cruz. La biomicroscopía estaba normal, excepto que en el ojo derecho tenía una lesión de características benignas en el tercio medio en el margen palpebral superior. La presión era normal, intraocular, y el fondo de ojo en el ojo derecho tenía una excavación del 20%, el resto del fondo de ojo era normal, y en el ojo izquierdo tenía una papila de bordes regulares con un anillo neuroretinal que se observaba pálido a nivel temporal entre 8 y 10 y una excavación del 20% con una mácula y unos vasos sanos. Entonces, este es el campo visual que el paciente llevaba por primera vez. Los analizamos todos y este fue en el 2018, que fue cuando inició los controles por neuro, donde veíamos que en el ojo derecho, este es un cita estándar con unos índices de confiabilidad normales con su refracción y tenía, en el ojo derecho normal, y en el ojo izquierdo tenía un defecto periférico temporal superior que se podía confirmar en los mapas de desviación total y modelo, y en el derecho pues estaba normal. Este era del 17 de diciembre del 2018, el anterior era de febrero, que ya parecía que aumentaba la lesión, el ojo derecho seguía normal, y en el 5 de julio del 2019 pareciera que mejorara, pero bueno, era muy leve pues como cambio. Y ya el último campo visual del 5 de enero del 2021, comparado con el anterior, que era el 5 de junio del 2019, sí se veía un poco más denso el defecto visual en el último campo. Ay, ¿qué pasó? Perdón, no sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Están viendo la presentación? Sí, Kate, pero creo que ya cargó. ¿Ya? Ya pongo presentar. Listo, está cargando. No, con ustedes. Ya, nuevamente. Bueno, este es el OCT del nervio óptico del paciente que era en el 2018 y pues aquí básicamente veíamos una alteración, una disminución en el grosor de capa de fibras nerviosas en el ojo derecho temporal y en el ojo izquierdo una disminución del grosor de la capa de fibras nerviosas en banda, en temporal. Tenía un grosor de 70 micras en el ojo izquierdo. Y esta es la última resonancia del paciente donde podemos ver la lesión a nivel de la hipófisis en los 3 cortes, coronal, axial y sagital. Y acá, pues no se ve muy bien la imagen, pero es para señalarles esta línea gris clara que se ve acá, que es el quiasma óptico. Entonces, Dios mío. No. Dame un segundo. No sé por qué esto. Bueno. Entonces, sí, bueno, voy a presentárselos acá para no. Entonces, aquí lo que querían mostrar era el quiasma que estaba comprimido y estaba desplazado hacia arriba.
Entonces, aquí vemos que está el nervio, el quiasma óptico, que es lo que estoy señalando con la flecha roja, y esta foto es para mostrarles básicamente como la anatomía. Este es el clivus, aquí tenemos el clivus, el dorso de la silla turca, y aquí tenemos la adenohipófisis. Entonces, esta en color azul que vemos acá claro es el quiasma óptico, y acá tenemos los cuerpos mamilares y el tubérculo cinereum. Entonces, esta sería la región celar, y esta que está acá, digamos, que no está ocupada pues por colores, sería la región supracelar. Entonces, esto es para que ahorita tengan en cuenta que les voy a mencionar una variación anatómica que puede ocurrir en algunos pacientes, donde esta quiasma óptico puede estar prefijo, normofijo o posfijo. Entonces, este es el reporte de la última resonancia que vimos, que mostraba una lesión con una altura de 2.4 centímetros, que era bastante pues, aumentada, pero que importantes. Entonces, con base a la clínica que les he mencionado, un paciente con un macroadenoma resecado en 3 ocasiones, pero con alteración del campo visual, temporal, periférico y superior, sin mucho compromiso en el campo visual. Recordemos que tenía una agudeza visual de 20/20 menos, y asociado a esto tenía un test de colores que estaba también disminuido, más la atrofia sectorial que estaba presentando en el ojo izquierdo, pues hacíamos diagnóstico de síndrome quiasmático secundario macroadenoma de hipófisis. Le solicitamos campo visual de ambos ojos, OCT de nervio óptico bilateral, y el control que él ya tenía por neurocirugía precisamente en este mes, y con neurooftalmología control en 3 meses con los resultados de los exámenes. Entonces se dan signos de alarma, de todas maneras, por el tamaño de la lesión, y que pues no se explica muy bien por qué no hay tanto compromiso, consultar en caso de deterioro visual. Entonces, dentro de los aprendizajes, pues conocemos que el macroadenoma hipofisiario causa defecto en el campo visual debido a que puede presentarse un desplazamiento del quiasma óptico en cuanto a su posición normal, y estos generalmente tienen defectos bitemporales, hemianopsias bitemporales, pero según el tamaño del tumor, los defectos en el campo visual pues van a variar dependiendo pues de la extensión y del compromiso a nivel de la región celar o supracelar. Entonces, a estas lesiones pues las podemos llamar lesiones paracelares, y estas van a producir un cambio en la agudeza visual un poco más gradual y bilateral. Otros signos pues, oculares que también podemos mencionar son, pues, en fases iniciales podemos encontrar una papila totalmente normal, diferentes grados de atrofia óptica según el compromiso, y la excavación de la papila también puede estar aumentada con algunos cambios en el anillo neuroretinal, y mucho menos frecuente el edema de papila. También podemos encontrar, como en este caso, el DPA y defectos pues, en la alteración visual, en la agudeza visual. Al ser entonces esta región supracelar y celar importante para cualquier variación pues, a nivel de la localización del quiasma óptico, tenemos que tener en cuenta que esta variación anatómica pues, es importante en esta patología. Entonces, las localizaciones anteriores, posteriores, que pueden ser variantes en el quiasma óptico, se han descrito en algunos estudios, y ha servido como de punto de referencia anatómico para los neurocirujanos. Entonces, el quiasma óptico podría tener algunas variaciones y estar, digamos, prefijado, que es cuando el quiasma óptico está a nivel del tubérculo de la silla turca, o normofijo cuando está justo en el diafragma de la silla turca, o posfijados, es decir, un poco más posterior sobre el dorso de la silla turca. Entonces, esta localización anteroposterior dentro de este espacio supracelar que les mostré es un factor que es bastante importante y que nos va a indicar los defectos en el campo visual si se presentan con mayor o menor compromiso. Entonces, los estudios pues, muestran que generalmente la posición del quiasma óptico va a estar anterior, es decir, prefijo, y esto va a hacer que se disminuya ese espacio, sobre todo cuando, primero, si la lesión va creciendo, entonces va a ser mucho más reducido el espacio, y segundo, determina mucho el abordaje del neurocirujano. Entonces, en este caso, por ejemplo, el quiasma estaría posfijo, es decir,
estas son las variaciones que les quería mostrar, que podría estar prefijo, es decir, mucho más anterior y con menos espacio en la región supracelular, normofijo, que estaría un poco más atrás, pero que estaría sobre el diafragma de la silla turca, y posfijo, que es lo que creemos que es la explicación al compromiso leve de la agudeza visual en este paciente, siendo una lesión de 2.4 centímetros, donde el quiasma óptico estaría un poco más atrás, como a nivel del clivus, y habría mucho más espacio por encima de la silla turca, lo que permitiría como aumentar o que esta lesión creciera y que no estuviera haciendo tanta compresión como uno esperaría pues al ver la resonancia. Este era el caso que les traía para hoy. Gracias. Buen caso, Caterine, pero hay que ponerle un poquito más de fluidez a las presentaciones, de pronto menos especulación, más concretarse a la enseñanza del caso. Por ejemplo, si usted menciona signos, no los mencione, no los describa, muestre el signo, ¿sí? Ese es el oficio de esta presentación, es que nos expongamos a hallazgos y a clínica, no que hagamos revisiones teóricas, pero el caso está muy bueno. Gracias. Bueno, sí, señor. Gracias, Caterina, porque yo sí creo que hemos aprendido ahí que no todas las lesiones muy grandes, o sea, esta lesión tan grande no está produciendo tanto problema y realmente pues a buscarlas con más detenimiento, ¿no? Ser mucho más preciso en cuanto, porque aunque no dicen ahí cuál fue la sintomatología inicial de la paciente, pues le pueden llegar a uno, la paciente con esa masa grandísima y sin mayores signos y uno perderse del diagnóstico. Sí, señora. Gracias. Gracias, Kate. Continuamos con Jesús. Listo, hola, buenas noches. El caso que voy a presentar hoy es de oculodermatomelanocitosis. Fue visto con la doctora Carolina Alarcón en su consulta. Es una paciente que su motivo de consulta tiene un lunar en el ojo, originaria de Cali Valle. Una paciente femenina de 6 años de edad. Ella fue traída por la madre por presentar un pigmento en el ojo derecho. Fue valorada por oftalmología, quien solicita una VM en segmento anterior el 4 de marzo del año pasado, que informaba normal. Dentro de los antecedentes positivos teníamos en los patológicos un dermografismo en piel y familiares, un abuelo con melanoma uveal más la oculodermatomelanocitosis. Al examen físico con ella, importante, la huesa visual estaba conservada en ambos ojos 20/20. En el ojo derecho teníamos una melanocitosis escleral positiva con melanocitosis en párpado superior e inferior. Y en el fondo de ojo teníamos disco de bordes definidos, melanocitosis coroidea, vasos, mácula y retina aplicada, todo ok, una excavación de 0,6. En el ojo izquierdo teníamos una excavación de 0,3. Aquí tenemos las imágenes que fueron tomadas en la RedCam. Entonces vemos los hallazgos que describíamos ahorita del pigmento que refería a la madre, que era por la cual consultaba. Entonces, importante cuando tomamos en el fondo del ojo que vemos unas excavaciones aumentadas en el ojo derecho, que era el que estaba con el compromiso de la oculodermatomelanocitosis. Esta es la angiografía de ambos ojos, el ojo derecho y izquierdo sin compromiso. Y este caso lo que queríamos traer con la doctora era para recordarles dentro de los aprendizajes es que estos pacientes, 1 de cada 400 pacientes que tienen esta patología van a desarrollar un melanoma uveal. Por eso la importancia de su vigilancia. Y una vez tenemos la vigilancia debemos entrar en un protocolo pues, por parte de oftalmología oncológica. Aquí como veamos en esta paciente, el glaucoma es la principal complicación que se puede dar asociada con hiperpigmentación trabecular que aparece en el 10% de los casos aproximadamente. Veamos en esta paciente ya con aumento de excavaciones, entonces con ella toca seguir el protocolo pues, de evaluación. Y en el 90% de los casos de la afectación se limita a una hemicara como en una paciente y solamente el 10% de las ocasiones es bilateral. Muchas gracias. Muy bien. Concreto, específico. Muy buen caso. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Continuamos con Isa.
Hola, buenas noches. El día de hoy traigo un caso de una paciente que vimos acá, se llama lesión melanocítica de conjuntivo. Es una paciente de 71 años, femenina, de acá de Buenaventura, la cual la vimos hace más o menos 2 semanas con el doctor Lerma. Entonces, la paciente viene como motivo de consulta, refiere que viene un chequeo, refiere que después de su última cirugía de catarata no había vuelto a tener controles. La paciente refiere una visión borrosa por el ojo derecho y mala visión en el ojo izquierdo. Fue operada en Cali en otra institución y refiere que durante esa cirugía tuvo alguna complicación con la anestesia perivulvar y al parecer desarrolló una atrofia óptica secundaria. Y como antecedentes es hipertensa, es diabética y pues tiene pseudofaquia a ambos ojos. Entonces su agudeza visual está mucho más disminuida por el ojito izquierdo, está en 20/150, la presión estaba normal, el fondo de ojo del ojo derecho era normal, pero en el ojo izquierdo sí teníamos un pálido más o menos de 0,9. Y al examen físico, la paciente tenía esta lesión en el ojo derecho, una lesión hiperpigmentada, regulares, se encontraba en conjuntivo vulvar temporal de su ojo derecho, tenía presencia de pigmento heterogéneo, de vasos nutricios y tenía lesiones satélites. Al examen físico no se palparon adenopatías ni preauriculares, ni submandibulares, ni cervicales. Y cuando se reintegró a la paciente durante el examen, la paciente refiere que la lesión ha estado allí ya durante varios años, sin embargo, durante los últimos meses ha empezado a presentar un crecimiento acelerado. Entonces, como impresiones diagnósticas, la primera es un melanoma de conjuntiva, sin embargo, se puede tratar también de un Deus con atipia, su pseudofaquia, su opacidad de cápsula posterior del ojo izquierdo y una atrofia óptica del ojo izquierdo. La conducta entonces va a ser la valoración urgente por oncología ocular para llevar la resección de la lesión, para enviar la muestra a patología y realizar la inmunohistoquímica correspondiente. Entonces, como aprendizajes, pues el melanoma ocular es el tipo más frecuente de melanoma después del cutáneo. La mayoría van a aparecer en conjuntivo vulvar o en limbo y se pueden desarrollar a partir de nevus preexistentes, de una melanosis primaria adquirida o de forma espontánea. Y los signos que nos deben poner alerta son que la lesión en estos casos va a ser pigmentada, ligeramente elevada, va a ser irregular, puede tener heterogeneidad de pigmento, presencia de los vasos nutricios, generalmente se presenta de forma unilateral, presentan este cambio de tamaño característico y tener en cuenta que cuando hay compromiso de tarsos o del fornix pueden tener peor pronóstico. Y es importante pues el diagnóstico temprano por el alto riesgo de metástasis linfática y pues el pronóstico que puede ser devastador. Muchas gracias. Carolina está allí, nos podría decir en este caso específico, ¿qué haría? ¿Haría una biopsia? ¿Usted sabe, Isabela? ¿Lo consultó con ella? Lo consulté con Ana. Con Ana María y te dijo que la mandaras para biopsia y... Sí, y Ana se lo comentó a la doctora también. Ya tenemos los datos de la paciente para que llegue al instituto. Bueno, listo. Gracias. Gracias, Isa. Continuamos con Alejandra. Hola, buenos días, buenas noches. Deme un momentico. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy, le puse complicación postoperatoria por extracción de catarata por facomulsificación. Fue un caso que vimos en compañía del doctor Mendoza. Entonces el doctor Mendoza ve a esta paciente desde junio 10 del 2020, es una paciente que es femenina, que tiene 62 años y ella ingresó inicialmente por una disminución de la visión en ambos ojos, refería que aproximadamente unos 2 años la tenía y no tenía ningún antecedente de importancia. Agudeza visual en el ojo derecho estaba en 20/100 que corregía con Píncol a 20/80 y en el ojo izquierdo estaba en 20/80 que con Píncol corregía 20/50. En cuanto a la biomicroscopía, lo único positivo en esa paciente en el ojo derecho una opacidad cortical de 2 cruces, una subcapsular posterior de una cruz y una nuclear de 2 cruces, y en el ojo izquierdo tenía una opacidad cortical de 2 cruces. La presión en el momento estaba bien y tenía una excavación de 0,5/0,5, un anillo neuroretinal normal, no tenía hemorragias y tenía cólicos arteriovenosos positivos, mácula normal en ambos ojos. Al mes siguiente, el 14 de julio, la paciente es llevada a cirugía de faco madlido del ojo derecho, no tuvo ninguna complicación intraoperatoria y ya el otro día la ve el doctor en el primer día postoperatorio, la paciente refiere sentirse bien, no tenía dolor, comenta pues que no mejoraba mucho la visión, entonces el doctor le toma la agudeza visual, en ese momento estaba en 20/80 que con Píncol no mejoraba y tenía pliegues en Descemet, edema corneal, cámara anterior de 4 milímetros, la pupila estaba redonda, el lío estaba centrado y claro, tenía 6 del negativo en las contrapunciones
lesiones, pero tenía un Seidel positivo leve a la incisión principal. En ese momento la presión estaba en 16 en ambos ojos. El doctor le manda Sofixin DX ungüento en el ojo derecho en las noches y Flovac D una gota cada 3 horas en el ojo derecho. Ya a los 2 días, la paciente nota que el ojo lo tiene de color azul y que no ha mejorado para nada la visión, antes ha empeorado. La agudeza visual está en 20/300 ya cuando llega donde el doctor ese día, con pinhole mejoraba hasta 200. En la biomicroscopía tenía el mismo edema corneal, pero ya era mucho más severo, con abundantes pliegues. De resto, lo otro estaba totalmente normal y no se observaba hipopio. La presión intraocular en ese momento fue de 15 en ambos ojos. Se le explicó pues al paciente que se debía aumentar el tratamiento antiinflamatorio en ese ojito. El doctor deja el Sofixin DX igual en las noches y lo que hace es individualizar el esteroide con tal de poner mucho más intenso el esteroide. Coloca Pret-F una gota cada hora en ese ojo y Kimox aplicar una gota 3 veces al día en el ojo derecho, pues hasta el próximo control. Básicamente el doctor la ve por mucho tiempo, cada 2, cada 3 días. Yo hice un resumen porque si no eran muchísimas las historias. La vi el julio 21 del 2020, la agudeza visual estaba igual en 20/200 que no mejoraba y la biomicroscopía tenía un edema y pliegues en córnea. El estroma estaba un poco más claro, pero pues seguía con su edema y tenía Seidel negativo. En ese momento el diagnóstico que da el doctor es un síndrome tóxico de segmento anterior y le pone a continuar el Pret-F cada 2 horas en el ojo derecho. Manda nimesulina en tabletas de 100 miligramos, le pone a tomar una tableta cada 12 horas y le manda también solución salina hipertónica 3 veces al día, pues. Ya vuelve en agosto 17 del 2020, el doctor considera que la evolución ha sido un poco tórpida o muy lenta y la interconsulta con la doctora Núñez. Ella observa edema microquístico epitelial con un edema solo en el estroma posterior con abundantes pliegues y con ausencia de células inflamatorias. Se le toma una paquimetría que muestra 776 micras a nivel central y lo que le explicaba la doctora Núñez al paciente es que había hecho una endotelitis, que lo más seguro, pues lo que comentaban con el doctor, era por el Seidel positivo que permitió que el Sofixin DX entrara a cámara anterior. La ve ya en septiembre 23 del 2020, aquí ya trae un recuento endotelial del ojo derecho, donde observamos 2.203 células con un coeficiente de variación normal, con hexagonalidad normal y un tamaño celular promedio, estaba muy normal, y ya una paquimetría central de 590 micras. En ese momento la agudeza visual estaba en 20/40, que no mejoraba con el pinhole, la córnea estaba mucho más clara, tenía un edema estromal residual mínimo, aunque pues persistían los pliegues. En la actualidad, la paciente va en enero 12 del 2020, va ya a un control después de 6 meses de estar en seguimiento con el doctor y en múltiples esteroides. Ya en este momento está con Sevesten cada 12 horas, la agudeza visual está en 20/40, que mejora con pinhole a 20/25, la córnea está mucho más clara, tiene un edema subepitelial mínimo y en el momento no tenía ya pliegues. Entonces, básicamente las enseñanzas que dejó este caso, pues recordar lo que es la prueba de Seidel, que va a valorar la integridad del globo ocular, que está basada en la difusión de fluoresceína en la zona que hay una perforación. La segunda enseñanza es que una incisión filtrante no debe pasar inadvertida, ya que puede llevar a una endotelitis por ingreso de bacterias o de sustancias tóxicas a la cámara anterior. También tenemos que el síndrome tóxico de la cámara anterior constituye una de las complicaciones con mayor poder devastador de las cirugías intraoculares. Como cuarta enseñanza es que es una reacción inflamatoria que es aguda, que es totalmente estéril y que ocurre en el segmento anterior del globo ocular como consecuencia de la introducción de una sustancia tóxica. Y pues que generalmente aparece en las primeras 48 horas después de la cirugía. Este es el caso que les traía para el día de hoy. Bueno, ustedes saben que el TAS, lo típico del TAS es el día siguiente, ¿no? Si un paciente al día siguiente de la cirugía está bien y a las 48 horas está mal, eso es muy improbable que sea TAS. O sea, es en el primer control que usted ve un edema difuso de la córnea, mucha inflamación en cámara anterior y si hay hipopión, usualmente es un hipopión blanco, y eso no correlaciona con el estado de dolor y enrojecimiento del ojo. Y es muy difícil que una endoftalmitis, pues ocasionalmente unas pseudomonas muy agresivas le pueden dar un cuadro del primer día, pero generalmente es un ojo muy rojo y muy doloroso. En el TAS hay una contraste entre ese compromiso de cámara anterior y los síntomas del paciente.
la conducta escrita en todas partes y aceptada en todas partes es métale esteroides. Y a mí me parece que es una conducta equivocada, porque es que si partimos de que se metió un tóxico en la cámara anterior, no tiene sentido ir y sacarlo. Yo les digo, la experiencia es muy poquita, pero me parece que es una cosa de sentido común, que la aplicamos al manejo de endoftalmitis y desde que la comenzamos a aplicar mejoramos dramáticamente. Si hay pus dentro del ojo, entre rápido y sáquela, ¿sí? Y la endoftalmitis pues les va muy bien. Y yo digo, ¿y por qué no hacemos lo mismo en TAS? Si hay un tóxico en la cámara anterior, no deberíamos quitarlo de ahí. Les dejo esa inquietud para que alguien de pronto la aplique y considere si esa puede ser una buena conducta. En ninguna parte la mencionan, pero creo que debería ser esa la conducta. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleja. Continuamos con... De las incisiones. ¿Me escuchas? Ah, sí, sí. Un comentario nomás, es que yo creo que vale la pena hablar de la importancia de la hermeticidad de las incisiones al final de la cirugía. La hidratación, pues, con las incisiones pequeñas que usamos ahora es muy buena, pero siempre hay que verificar muy bien y en el momento que sea necesario poner un punto, pues hay que poner el punto. Hablando obviamente en costo-efectividad, pues no siempre vamos a poner el punto, pero sí es muy importante que lo verifiquemos muy bien al final de la cirugía. Y además hay algunos estudios que muestran que esa hidratación de la paracentesis dura más o menos 15 minutos. Lo bueno es que como nosotros pues dejamos al paciente ocluido, por lo que le hacemos la peri, pues eso ayuda a que por la presión esté cerrada, pero hay lugares donde dejan el paciente desocluido desde el comienzo para que empiece las gotas de una vez. Y se ha visto que con el parpadeo, la incisión cuando queda como en boquita de pescado, puede hacer como una presión negativa y chupar, entonces succiona lo que está en la superficie, la lágrima, las bacterias, las gotas. Entonces sí, es clave pues estar segurísimos de que las incisiones están bien cerradas al final de la cirugía. Muchas gracias, doctora. Y otra cosa que yo quería adicionar a lo que mencionaba Denise es que es muy importante esos pacientes que van a ser llevados a cirugía que no tengan ningún tipo de ungüento para blefaritis ni nada de eso. Eso está muy asociado con TAS, porque el ungüento es una sustancia que es muy densa y dura mucho tiempo en el ojo. Y pues esos pacientes que van a ser llevados a cirugía, ese ungüento puede ingresar a la cámara anterior en el acto quirúrgico y producir esos eventos inflamatorios severos. Y pues por supuesto lo de las incisiones, el ojo no debe quedar hipotónico por mecanismos de presiones, pues todo lo que está afuera va a ingresar a la cámara anterior. Entonces el ojo debe quedar en un tono muy, muy adecuado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Doctor Mendoza, no se le escucha. Tiene apagado el micrófono, doctor. Reunión y... No, doctor, no escuchamos. Es que se le apaga el micrófono. No, es que acabo de entrar a la reunión y tenía el micrófono prendido y me estaba despidiendo de una reunión de la clínica. Está diciendo buenas noches, no estaba saludando acá. Disculpas. Bueno, doctor. Bueno, doctor. Pero yo quería hacer un comentario rápido de las incisiones. Yo generalmente de rutina, cuando termino la cirugía de FACO, yo dejo una bolita de aire pequeña y esa bolita hace que cuando las primeras horas suba a la área de la incisión y eso ayuda también a que las incisiones valvuladas dure unas horas más
más cerrada, pues con menos riesgo de que filtren, ¿no? Pero no es algo obligatorio, pero es algo que a mí me gusta hacer. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. Puedes continuar, Caterina. Bueno, muy buenas noches. El caso que escogí para el día de hoy lo titulé úlcera corneal micótica. La historia clínica de la paciente: consulta el jueves 14 de enero. El motivo de consulta fue porque sigo con el ojo así. La enfermedad actual es una paciente de sexo femenino de 55 años de edad quien acude a control por un antecedente de una úlcera micótica y actualmente estaba en tratamiento únicamente con la Grisel. La paciente refiere que su cuadro ha empeorado desde diciembre. Como antecedentes, la paciente es hipertensa, toma losartán y niega algún otro procedimiento. Al examen que se le realiza a la paciente, el ojo derecho estaba 20/400, que mejora a 20/80, y el ojo izquierdo, movimiento de manos. A la bio, lo más, pues para resaltar, en el ojo derecho tenemos una catarata cortical de 3 cruces, nuclear de 3 cruces y una subcapsular posterior, lo que le está quitando bastante visión, pero mejora un poco con el pinhole. Y en el ojo izquierdo, pues lo llamativo, lo del caso, es que tenía una córnea opaca, una erosión epitelial de predominio central de 3x3 aproximadamente. La tinción era positiva y se le podían ver unos infiltrados generalizados. El Seidel era negativo. La tonometría 12 y el resto era normal. El ojo derecho tenía un fondo de ojo normal y el ojo izquierdo no era posible la valoración por la opacidad de los medios. Esta es la foto de la paciente el día que consulta, el jueves 14. Así llega la paciente. En este momento la paciente tiene esta biomicroscopía y no tiene, en este momento está en tratamiento únicamente con la Grisel. Un poco pues de la consulta de la paciente previa. La paciente estaba en seguimiento desde el 24 de septiembre, que fue la primera consulta. El motivo de consulta en esa ocasión fue que se golpeó el ojo con una rama hace 2 meses. La enfermedad era que la paciente refería dolor en el ojo izquierdo, ojo rojo, tenía una tosis. Ella fue valorada en Mocoa, se le mandó un colirio sin mejoría y después se lo cambiaron a ciprofloxacino cada hora, que fue con lo que llegó la paciente en septiembre. En este momento todavía estaba en movimiento de manos y ahí tenía una úlcera corneal de aproximadamente 4x3 milímetros con infiltrado en anillo y lesiones satélites. No tenía hipopion en esa ocasión y no se veían detalles del segmento anterior. En esta ocasión se diagnosticó una queratitis de posible origen micótico. Se puso en la historia clínica pues, que tenía riesgo de perforación y pérdida del globo ocular. Se solicitó el paquete de úlcera de córnea y se le indicó natamicina, una gota cada hora, y isotropina, una gota cada 8 horas en el ojo izquierdo. Esta fue la consulta del 24 de septiembre, cuando se vio la paciente por primera vez. Voy a mostrar rápidamente los controles de la paciente. Entonces, en el primer control, la paciente ya se le hizo, estamos esperando el resultado del cultivo. Aquí la paciente se le envió natamicina y estaba adicionalmente con vancomicina y ceftazidima cada 2 horas. Esta es la foto del primer control de la paciente. En el segundo control, entonces ya tenemos el resultado del cultivo, que reporta levaduras y una cándida albicans. La paciente se le continúa igual manejo instalado de control en 48 horas. Como podemos ver, todos estos controles son bastante seguidos. Esta es la foto del segundo control. En el control número 3 podemos ver que la úlcera sigue más o menos del mismo, pues ha disminuido un poco, está de 4x2. En el cuarto control de 3x4, la paciente sigue con la natamicina, sigue con sus infiltrados y sus lesiones satélites. En el control número 5, entonces aquí se indica cambiar el tratamiento a anfotericina B y se aplica una gota cada hora en el ojo izquierdo y controla en sus 48 horas, porque aquí vemos que hay como un aumento nuevamente de la úlcera. Este es el quinto control, la foto de la paciente en el quinto control. Voy a pasar rápidamente, solamente voy a mencionar como lo relevante. La paciente en el control número 6 no había iniciado la anfotericina B aún y se le indica el control en 8 días.
Al séptimo control la paciente ya inicia el tratamiento y la úlcera se ve un poco disminuida en su tamaño. Este fue ya el tratamiento después de la anfotericina. Ese es el control número 8. Aquí tiene la anfotericina y la atropina cada 8 horas. Se da el control para dentro de 8 días. En el control 9, 10 y 11, entonces la paciente se le continúa con la anfotericina. En el último control, que es el control 11, ya se les pasea cada 4 horas por mejoría de la patología y se le adiciona además fluorometalona. Así llega la paciente después de su control número 11 con este manejo. La paciente es valorada nuevamente en diciembre, se despasea más aún la anfotericina y en el jueves 17 de diciembre, que fue el último control, la paciente nuevamente presenta aumento de la úlcera, razón por la cual se le aumenta nuevamente la anfotericina cada hora, además de Oftamox y su lubricante, la atropina. En este momento también se le adiciona el fluconazol, una tableta al día, y se manda para comité de segmento anterior. Aquí llega la paciente nuevamente en diciembre. La paciente después acude a un control externo, que entonces la paciente no la volvemos a ver, no se vuelve a valorar en el instituto desde el 17 de diciembre hasta el 14 de enero. La paciente consulta a una institución externa, donde se le cambia la anfotericina B por voriconazol y lubricante. A las 2 semanas se suspende por mejoría del cuadro y ahora la paciente es cuando llega el 14 usando solamente el Lagrizel. Así llega la paciente entonces el 14, la paciente se remite para comité de córnea y se le inicia clorexidina al 0.02% cada 2 horas y la anfotericina B nuevamente cada hora. Entonces esta es pues la diapositiva. Vamos a ver cómo la evolución de la paciente, iniciando acá, que fue en septiembre cuando consultó la paciente, todo el control que se le hizo a la paciente y cómo mejora la paciente en diciembre y después nuevamente llega con su úlcera. En cuanto a los aprendizajes, entonces, es un diagnóstico temprano ayuda a orientar el manejo del paciente. Es muy importante a estos pacientes de úlceras, de entrada, hacerle su cultivo para ayudarnos a orientar en qué se le puede, cómo podemos orientar al paciente para darle un manejo adecuado y ayudarlo a la adecuada evolución de su cuadro. La importancia del seguimiento del paciente. Es un poco larga la exposición, pero quise traer todo esto para mostrar la importancia de seguir el paciente, de ver su mejoría. El paciente se fue para otra institución un mes, se le cambia la conducta y nuevamente la paciente llega igual. Entonces, sí, muy importante. ¿Se fue la voz, Caterine? Perdón, ¿ya me escuchan? Se te congeló la pantalla. ¿Katy? Sí, ya. Sí, un momento, ¿ya me escuchan? Ya, nuevamente ya te escuchamos. Listo. Entonces, hacer énfasis en explicar el diagnóstico y la conducta del paciente. Es importante que estos pacientes sepan que esto no es que va a ir a control 2 veces y ya no va a volver. Es importante explicarle el manejo que debe recibir, cómo lo debe decidir y también la importancia de que el mismo paciente, y así mismo uno genera que el paciente también haga adherencia a su tratamiento. Y explicar al paciente la preparación y el cuidado de medicamentos. Esta paciente cuando llega el 14 a consulta tenía el voriconazol en el bolsillo, ese medicamento estaba caliente, ese medicamento debe estar refrigerado y ella dijo que se lo había empezado a aplicar el día antes porque lo encontró por ahí tirado y porque ella veía que el ojito estaba muy mal. Entonces es muy importante porque pues si el paciente no está llevando o pues teniendo cuidado con los medicamentos y cómo se deben guardar y cómo se deben almacenar, pues también no está haciendo el manejo adecuado. La paciente también vio que mejoró, entonces ella se dejó de aplicar los medicamentos. Entonces, pues también muy importante hacer énfasis en esto. Muchas gracias. Caterine, Sí, estaba viendo yo que cuando les llegó el cultivo que decía que tenía la cándida, la siguieron dejando con la natamicina. Y realmente el medicamento de elección para cándida es la anfotericina B. Entonces hubo unos días ahí que ustedes lo dejaron con la natamicina, que no es el medicamento de elección. Entonces yo pienso que inmediatamente te llega un cultivo, o sea, una cándida, yo creo que nace porque ahí está. Entonces yo pienso que lo ideal hubiera sido inmediatamente ponerle la anfotericina B, ¿cierto? Y lo otro es que en la última imagen estaban considerando que tuviera
que se ven como unos anillos, por eso fue que le empezaron un tratamiento como si fuera una parasitaria, ¿no? Sí. Pero no hay reporte de otro cultivo cuando a ella le adicionaron el boriconazol. O sea, le No. cambiaron la anfotericina por boriconazol, pero no le habían tomado un cultivo nuevo. Entonces, para uno hacer un cambio de antibióticos es porque tiene un cultivo nuevo, o por clínica, si estaban pensando que tuviera un parásito, pues entonces haberle iniciado de una vez pues los medicamentos para el protozoario, ¿no? Pero entonces sí, idealmente si uno le sale cándida, de una, empezar la anfotericina. Sí, doctora. Muchas gracias. Catherine, sí, yo te quería preguntar ¿cuál fue la decisión que tomaron para iniciar clorexidina? La verdad, pues que la clorexidina está indicada más uno sospechando una cantamoeba o... Sí, como por las lesiones satélites y el comportamiento de la úlcera, se decidió iniciar la clorexidina y la paciente está pendiente, pues se dejó nuevamente con la clorexidina, la anfotericina, y está pendiente el comité de córnea, que pues es donde la van a ver varios especialistas para decir qué se va a hacer, pero sí se sospechó como por el comportamiento, por las lesiones satélites y como por los infiltrados que tenía la paciente. O sea, la última imagen muestra que después de la anfotericina otra vez establecida, mejoró otra vez, pero no le tomaron otra vez cultivo. No se tomó nuevamente cultivo. Esta es la última imagen de la paciente en la parte superior derecha. Esta es la misma imagen, esta es como estaba la paciente en diciembre, y así es como llega después de esto la paciente. Entonces se le cambió su tratamiento por fuera con boriconazol, se le suspendió a las 2 semanas por mejoría, y así llega la paciente nuevamente en enero. Kate, esa paciente, pues por la historia es muy clara, ¿no? Eso era una úlcera micótica de entrada por clínica y por historia, ¿no? El golpe con la rama. La rama. Exactamente. Y el inicio insidioso, ¿no? Sí. Y esto es clásico de las úlceras de córnea por micóticas. Yo prefiero una bacteriana y no una micótica. Primero porque el tratamiento es costoso. La herencia al tratamiento es difícil por eso mismo, porque los pacientes no soportan, no hay bolsillo que aguante una anatamicina, así sea preparación magistral. Entonces, y que el paciente espera una mejora rápida, ¿no? Entonces el paciente comienza a aplicarse las gotas y cada hora no duerme, se cansa y piensa que no está mejorando, entonces consulta a otros especialistas, entonces le cambian los medicamentos, gota a gota, no mejora, se devuelve. Entonces las úlceras micóticas son de las úlceras más difíciles de manejar, pero es la historia clásica, ¿no? Y otra cosa es que cuando uno tiene una úlcera micótica y ellas mejoran, no suspenda la gota, porque uno cree, y las úlceras micóticas son muy traicioneras, uno cree que ya ha mejorado y resulta que para el tratamiento y se reactiva. Y esa reactivación es todavía más difícil de tratar. Entonces, siempre que uno tiene una úlcera micótica, cuando uno crea que ya está bien, no las pares, siga unos días más porque el riesgo de que esa úlcera micótica regrese o se reproduzca nuevamente es alta. Lo otro es Yo que pienso que eso sí. le habían empezado también esteroide, entonces, ¿en qué punto realmente uno ya está tranquilo de que ya la infección está resuelta y que vamos a dar el esteroide? Yo prefiero que se quede con su leucoma bien horrible porque igual no se va a mejorar, y no iniciarle esteroide tan rápido como de pronto en este caso fue, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, sí. Sí, pero no creo que sea cantamoeba. Me parece que es una úlcera micótica, pues, muy clara, ¿no? Muy clásica. En este punto, una pregunta: ¿se puede hacer nuevamente un cultivo, pero entonces se le suspende el tratamiento a la paciente antes de tomar el cultivo, o cómo se manejaría como un nuevo? Lo que decía la doctora Claudia es muy cierto. O sea, cuando uno piensa en hacer un cambio porque cree que el medicamento no está funcionando, porque no ha habido una buena respuesta, suspenda todo, déjalo mínimo 24 horas, pues ya lleva meses así. Sí. Suspenda y tome cultivo y, mire a ver qué está pasando, ¿sí?
De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. El caso que les traigo el día de hoy lo titula una úlcera de córnea como complicación de una blefaritis. Entonces, la valoración inicial es un paciente masculino de 22 años, es estudiante, es originario y procedente de Cali y consulta porque tiene el ojo rojo. Este paciente tiene un antecedente de un diagnóstico de una blefaritis seborreica que estaba en manejo en plástica ocular. En la última consulta con plástica se determinó cultivos, el cual sus resultados mostraron un estafilococo aureus sensible a clindamicina, eritromicina y a gentamicina, oxacilina y trimetoprim-sulfamethoxazol. Consulta esta vez a urgencias porque desde hace una semana presenta todavía mucho ojo rojo, esta vez visión borrosa y dolor ocular. Él estaba en manejo con gentamicina, de antecedentes no tenía ninguno relevante en la consulta, su agudeza visual era de 20-25 de ambos ojos, los movimientos oculares estaban conservados, la tonometría igual y la pupila estaba sin alteraciones. Este video se los traigo para mostrarles el estado inicial del paciente, cómo llegó a la consulta. Ahí se puede evidenciar cómo el paciente tiene una congestión, una descamación en los bordes de los párpados y está bastante sintomático. Este paciente lo vimos en compañía con el doctor Gerson y estas fotos son pues aportadas por el doctor. Entonces aquí se ve como el compromiso externo del paciente. Esta es la foto un poco más cercana. Y esta es cómo se ve el examen externo del párpado, en el cual se ve edema palpebral, el eritema en el borde de los párpados, la descamación y los signos y un poco de los signos de collarete en ambos párpados. Ya en la biomicroscopía, lo que encontramos entonces es una córnea que tiene pues la descamación como ya se las había descrito y en este momento tiene un infiltrado blanquecino en el cuadrante superior nasal, que es esta foto que les traigo acá un poco aumentada, en M2 perimlimbar que mide de 3 por 1 milímetro, que compromete con una zona más central que es densa, que es de 1.5 por 1.5 con compromiso del epitelio y el estroma anterior y un panus en 360 grados como se evidencia mejor en esta primera foto. Lo que hicimos entonces fue un diagnóstico de una úlcera corneal y una blefaritis que comprometía ambos ojos. Se hicieron la toma respectiva de los cultivos de agar, chocolate, sangre y saburó, el gram y el KOH urgente, se inició antibiótico, ya que la úlcera presentaba características pues de severidad y de mayor compromiso. Se inició vancomicina 1 gota cada hora y amicacina 1 gota cada hora. Se le indicó higiene de párpados con Sprainer y se inició manejo sistémico con doxiciclina, una tableta vía oral cada 12 horas. Pero el paciente consulta el siguiente día para la toma del cultivo y se nos refiere en la consulta que no le han podido entregar la vancomicina y la amicacina, entonces preventivamente se le inició la moxifloxacina 1 gota cada hora y el oxiostal en ungüento cada 12 horas. Posteriormente lo vemos a los 8 días, la agudeza visual sigue conservada en el ojito, en ambos ojitos presenta la misma sintomatología, pero viene con pocos días de tratamiento. Esta es la imagen, el video a los 8 días. 4 días de tratamiento, ¿no? Lo vimos fue más tempranamente, no fue una semana, ¿no? Eso, perdón, 4 días, fue a los 4 días de tratamiento. Y le mandamos control a los 4 días con el médico de turno, que igual continuaron en el mismo esquema. Estas son las imágenes un poco más cercanas. Persistía con los mismos signos y la úlcera tenía las mismas características que ya describimos. Entonces, ya al final, después de 15 días de tratamiento, la volvimos a ver en urgencias.
en el cual ya el paciente presentaba mejoría completa del cuadro, ya no presentaba descamación en los bordes de los párpados, la úlcera ya no tenía con la fluoresceína, y entonces lo que se determinó fue suspender el manejo antibiótico, se inició el manejo con lubricante ocular y se determinó control en un mes por la especialidad de córnea y segmento anterior. En cuanto a los aprendizajes que les quería traer, es que se debe realizar un tratamiento adecuado de las patologías no asociadas a la causa de consulta para evitar complicaciones mayores, como en este paciente el caso de una úlcera debido a la blefaritis que presentaba, y que el manejo de la blefaritis, aunque en su principio no es farmacológico y se debe realizar con higiene de párpados y pestañas y compresas calientes, siempre debemos considerar que ante la ausencia de la mejoría con el antibiótico tópico, se debe utilizar antibióticos sistémicos. En este caso, el indicado puede ser la doxiciclina, y se puede prolongar este manejo hasta 12 semanas. En caso de mejoría escasa, se pueden plantear manejo también con luz pulsada láser en párpados para mejorar el cuadro, y concomitante al tratamiento de la etiología de la úlcera se debe dar este manejo antibiótico. Hay algo importante, es que a veces de pronto no estabas hablando de una blefaritis seborreica, sino una blefaritis estafilocócica. Y ahí es cuando se tiene que diferenciar el tipo de escama que hay en el borde del párpado, porque cuando estás hablando de una blefaritis estafilocócica es como lo tenía el paciente: eritema, escoriaciones en el borde libre, diferente a la seborreica que referiste iniciando el trabajo. Es que la seborreica vos no estás viendo tanto eritema del párpado. Cuando ya uno está viendo eritema rojo con ulceritas ahí en el borde de la pestaña, hay que considerar de una que hay que iniciar antibiótico, porque nosotros blefaritis pues con limpieza es suficiente. Lo otro es que estos pacientes colonizados con estafilococo aureus muchas veces están colonizados fosas nasales y en otras partes, entonces a veces hay que darles tratamiento ya de antibióticos que mandan generalmente los dermatólogos para las colonizaciones. Es ungüentos en todos los orificios del cuerpo por lo menos 15 días, ungüentos con antibiótico pues anti-estafilococo aureus, ¿no? A veces uno les manda cultivo de fosas nasales porque esos pacientes tienden a recurrir, entonces de una vez darles un tratamiento complementario de eso. Listo, doctora. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Silvana, el último caso. Buenas noches, ya les voy a compartir. Quisimos traer un caso con el doctor Castro que vimos en su consulta. Antes de empezar, pues es un caso de atracción vitreomacular. Necesitamos que todos se conecten a menti.com para que participen un poquito del caso. Entonces se trata de una paciente de 71 años. El motivo de consulta era que ella le refería que algo estaba mal en su ojo derecho. La remitían de oftalmología integral por hallazgos de tracción vitreomacular en ojo derecho. Sin embargo, ella decía que estaba asintomática y como único antecedente de importancia era hipertensa. La agudeza visual en el ojo derecho estaba 20-30 con corrección y en el ojo izquierdo 20-100 que corregía a 20-30 con pinhole. Y la presión era normal, la biomicroscopía era normal, ella ya tenía también antecedente de pseudofaquia, que estaba bien, no tenía ninguna alteración, y en el fondo de ojo llamaba la atención que en la mácula se veía pérdida de la depresión foveal y desprendimiento de vítreo posterior parcial. Este era el OCT que habían solicitado en oftalmología integral extrainstitucional, que como podemos ver tenía una alteración y tracción en el área foveal con pérdida de la depresión foveal, sin embargo no tenía alteración ni engrosamiento de las capas y tenía también desprendimiento del vítreo posterior parcial. Entonces, para empezar, si ustedes reciben esta paciente,
¿qué harían con esta paciente? Ya les voy a compartir el código para que puedan responder. Aquí está en la parte superior para que se conecten y empiecen a contestar. Ok, ya contestó una persona que la observaría. Ok, van 4 que la observarían. Hasta aquí, ¿alguien quisiera comentar algo, además de darnos una respuesta? ¿Por qué la observarían? ¿Por qué no la operarían? Una pregunta, ¿la baja visión es secundaria de esa atracción? Porque a veces tenemos visión regular, ¿no? 20/100, porque 20/100 era el ojo izquierdo, que era el ojo que no, pues digamos, no estábamos viendo. Probablemente era como secundario a astigmatismo, por lo que ya tenían un antecedente de pseudofaquia, pero llegaba a 20/30, que también, o sea, los dos ojos estaban en 20/30. Pero perdóname que me perdí. La paciente iba porque veía menos, el único hallazgo, y le mandaron un OCT, pero si tenía catarata en ese ojo. No, era pseudofaca. Ella había referido que tenía leve alteración de la visión en la consulta de oftalmología integral. Como no encontraron ninguna alteración, pensaron que era algo macular, pidieron el OCT y ella ya la remitieron a retina con el hallazgo de la atracción vitreomacular. Sin embargo, al interrogarla, ella decía que no tenía síntomas. Simplemente pues estaba angustiada porque le habían dicho que algo estaba mal con su ojo. Perfecto. Entonces, la decisión en consulta fue como todos estuvimos de acuerdo en que íbamos a observarla y nuevamente la citábamos en 6 meses con un nuevo OCT para ver si esta atracción evolucionaba o no. Entonces ella asiste al control y en este control sí refiere que tiene una ligera pérdida de la visión del ojo derecho. La visión pues persistía en 20/30, veíamos un ligero levantamiento subfoveal y continuaba con el DBP parcial. Aquí vemos que se ve mucho más la alteración macular, vemos que tiene una ligera tracción tangencial que está pues alterando ligeramente la depresión foveal, sin embargo todas las capas se ven conservadas y no vemos mayor alteración. Nuevamente la citamos en 6 meses, continuamos observándola y la paciente asiste en agosto del 2019 con una visión de 20/40. Continuamos viendo el levantamiento subfoveal y el DBP parcial. Entonces, ahora que sí cambió un poco la visión, ¿cuál sería la conducta? ¿O qué pensarían hacer? Y aquí vamos a nuevamente hacer una votación. Ok, 4 personas la observarían y los demás. ¿Alguien pediría más OCTs? ¿O solamente la observarían? Silvia, ¿el último CT que tienes de hace 6 meses? No, pues ya ahorita les sigo contando, pero hasta el momento íbamos en el 2019 con el OCT que mostraba todavía la ligera tracción vitreomacular. el seguimiento con OCT es importantísimo en estos casos. Sí, yo creo que pidió otro CT. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, nuevamente asiste la paciente en enero de este año. La visión estaba en 20/30
y lo que veíamos ya al fondo de ojo era una ligera disminución del brillo y ahora sí veíamos un DBP completo. Traía los resultados del OCT, pues se le había pedido nuevamente y como podemos ver, ya la tracción se liberó, ya vemos que quedó una ligera alteración hacia el área temporal de la fobia, pero ya no hay tracción del área foveal. Aquí vemos en un corte vertical y vemos que ya el vítreo se liberó. Entonces, ¿qué es lo importante y por qué queríamos traer este caso? Porque no siempre, digamos, teniendo una ligera alteración visual o pues que el paciente algunas veces nos hace dudar porque dice sí veo mal o no veo mal. Entonces es importante observar y ver cómo se comporta. A veces nos da miedo tomar este tipo de conductas porque nos da miedo que se nos complique y termine en algo catastrófico, y escuchar también al paciente. A veces cuando llegan solamente los exámenes y vemos el examen sin escuchar al paciente, también tomamos de pronto decisiones equivocadas y hay que guiarse por la evolución también del paciente. Y ese era como el caso que queríamos traerles. Muchas gracias. Una pregunta, ¿6 meses no es mucho? ¿Dónde está, Claudia, dónde está la mano? ¿Dónde levanta la mano? Perdón, yo no me he dado cuenta. Y yo no puedo ver las manos. ¿Dónde está la mano para hablar? Cerrar. Silvi, ¿tú me ayudas con las, Y más aquí levantar la mano. Eso. con las manos levantadas? Ya. Doctor. No se escucha, doctor. Doctor Moreno, prender el micrófono. Ya. Sí, yo creo que el control sí fue muy largo. Pues lo digo por la experiencia personal, ese cuadro lo tuve yo. Es una situación muy estresante. Uno de los signos que me llamó la atención es que es una fotopsias, pero fotopsias centrales. No era sino mover el ojo y ¡pum! Ahí aparecía el rayo. Y se hizo así, con observación, con controles y hasta que se desprendió. Pero sí es una situación muy estresante. Y los controles sí me parecen muy largos. 6 meses. 6 meses. Sí. De todas maneras, como la alteración visual no era, digamos, tan marcada y la atracción no era una atracción que generara además otro tipo de alteraciones en el área foveal, por eso nos dimos la opción de solamente observar. Ya si veíamos algún tipo de alteración en las capas de la retina o que veíamos que de pronto generara algo que nos llevara a pensar a que iba a ser un agujero, pues de ahí se hace un poco más cerca el seguimiento. Bueno, Silvana, la enseñanza es que los residentes están muy bien entrenados. La clave aquí está en paciente asintomático, ¿sí? Entonces, no hay estrés, porque el paciente está asintomático, está viendo bien. Y esa es la razón por la que el control se puede hacer a 6 meses. Como vieron ustedes, se demoró 1 año y medio en resolverse. Entonces, estar viendo al paciente tan seguido no resuelve. Desde luego que al paciente se le advierte, se le enseñan los síntomas y se le instruye para que se chequee a diario y que ante cualquier cambio consulte inmediatamente. Pero los pacientes asintomáticos, así tengan un OCT muy escandaloso como este, generalmente van a evolucionar bien. Muy distinto si el paciente es sintomático. Ahí sí, el control puede ser tan cercano como en una semana, ¿sí? Y los OCT muy seguidos. Ok. Sí, señor. La doctora Blanco va a hablar. Y quería preguntar que cuál es el límite de la agudeza visual para operar esos pacientes por ustedes, los retinólogos. Yo no tengo un límite así muy estricto. Diría que anda entre 40 y 50 para la mayoría de los retinólogos, pero para mí es mucho más importante los síntomas. ¿Sí? Un paciente puede estar
20-30 y está muy sintomático, está con metamorfosia, le molesta, nota un deterioro progresivo, la metamorfosia está empeorando y yo puedo considerar cirugía con un 20-30. O un paciente puede estar 50 o 60 y no refiere mayor molestia, no se queja, no le está progresando, no está cambiando y de pronto no considero cirugía. Los síntomas aquí son claves. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.